Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer una actividad TIC, una actividad con recursos digitales, vuelve a ser con una hoja de cálculo y en este caso pues vamos a hacer una calculadora de progresiones aritméticas y de progresiones geométricas. Os recuerdo, tanto para el término general como para la suma de los n primeros términos, en ambos casos tenemos fórmulas. Todo lo que tengamos con fórmulas lo podemos incluir en una hoja de cálculo y poder calcularlo sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Bueno, en este caso nos facilitan aquí un poquito cómo seguir los pasos. Vamos a seguir un poco las instrucciones que nos indican aquí y vamos a seguir a la vez en la hoja de cálculo cómo se podría ir haciendo. Vamos a hacerlo un poquito más grande para verlo bien y vamos a empezar con las progresiones aritméticas. Yo aquí ya tengo preparada mi hojita de cálculo y aquí en la primera hoja, botón derecho, y le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner progresiones aritméticas. Muy bien, y en esta otra segunda, pues vamos a hacer otra. Vamos a cambiar el nombre y vamos a poner progresiones geométricas. ¿Vale? Ya lo tengo preparadas las dos hojas que vamos a utilizar. Bueno, en ambos casos nos van a dar, nos van a hacer dos calculadoras. Una simplemente que vamos a calcular, vamos a dar el primer término, la razón o la diferencia, dependiendo del tipo de progresión que sea, y a partir de ahí vamos a obtener cualquier término o la suma de los n primeros términos que nos indique. Bueno, pues para ello, lo primero que me indican aquí es que vamos a poner esto que nos indican aquí en la izquierda, es decir, vamos a tener una celda para meter el primer término, vamos a tener una celda para meter la diferencia de esa progresión aritmética y vamos a poner una celda para meter el número de términos, es decir, o bien para calcular el término 87 o bien para calcular la suma de los 87 primeros términos. Bueno, pues vamos a ello. Como veis, vamos a ampliar un poquito. ¿Veis que me cambia aquí el puntero? Bueno, pues si dejo mantenido, dejo apretado el botón izquierdo y voy desplazando, ya amplío un poquito lo que es el valor de la columna. También, ¿cómo lo puedo hacer? Poniéndome sobre ella, botón derecho, ancho de columna. ¿Veis? En este caso, pues me voy a 23 píxeles, bueno, puedo ir a 23, 25, vamos a ponerlo así, redondo, 25. Bueno, pues vamos a poner aquí progresión aritmética. ¿Vale? Y lo que me indica aquí es que, claro, tengo que tener una celda para meter el primer término, la diferencia y el número de términos. Primer término, diferencia, ¿vale? Primer término, vamos a poner 1 y ahora número de términos. Valor de la n. Lo veis aquí, ¿vale? Bueno, pues hay una cosita que podemos hacer de otra manera. Si veis, si seleccionamos solamente el 1 y damos al botón derecho, le doy a formato de celda, tarda un poquito en reaccionar. Lo digo para poner en la sub 1 el 1S como subíndice. Si veis que con el Office 365 Online no se puede, o que con el OpenOffice no se puede, o con el... pues no hay ningún problema, lo dejáis tal cual, ¿vale? Pero yo en este caso lo voy a poner como subíndice y bueno, pues queda un poquito más apañado, ¿vale? Bueno, lo que sí que voy a hacer es darle formato a estas celdas. ¿Cómo? Pues de entrada le voy a poner un borde, ¿de acuerdo? Y a la parte del texto le voy a cambiar el color. Por ejemplo, le voy a poner un azul clarito, ¿vale? Bueno, pues aquí ya tengo las celdas donde yo voy a introducir los datos. Bueno, y entonces ahora a partir de aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues incluir otras dos filas. En una voy a calcular el término enésimo, dependiendo del dato que yo pida, y después la suma. Pues vamos a ello. Vamos a poner en mi hoja Excel, aquí vamos a poner término a sub n, suma, como lo indican, vamos a ver, suma, sin más, vale, pues suma sin más, para dejarlo exactamente. Como vimos antes, si os da mucho inconveniente dejarlo tal cual, si podéis hacerlo, ahí va, se me ha ido,
formato de celda, y le vamos a poner subíndice. ¿Vale? Nos queda un poquito más apañado. Vamos a darle también formato de celda, bordes, y le vamos a dar también el borde. Y lo único que en este caso, como estos son los datos que vamos a calcular, ¿vale? Le vamos a poner otro color, un poquito más oscuro. Incluso lo podemos poner más oscuro y lo que es el texto lo podemos poner en blanco y en negrita. Y así queda de otra manera. Luego podemos dar formato, y eso os lo dejo, podéis dar formato a este título de aquí o a las diferentes celdas que luego vamos a ver. Lógicamente, el primer término va a ser un dato fijo. Aquí no tengo que meter ninguna fórmula. La diferencia también va a ser un dato fijo. Tampoco tengo que meter ninguna fórmula. El número de términos va a ser un dato fijo. Lo que sí que voy a hacer es, en el número de términos, sí que le voy a dar formato de número, ¿vale? Pero sin posiciones decimales, porque tiene que ser un número natural, recuerdo, tiene que ser un 1, un 2, un 3, sin decimales. Lo que es la diferencia y el primer término pueden ser cualquier número. Lo único que sí que les vamos a dejar como número y lo que sí que le vamos a poner es 2 decimales. Bueno, pues hasta aquí lo tenemos todo. ¿Cómo calculamos o cuál es la fórmula? Recuerdo, la tendremos por aquí, del término general de una progresión aritmética. El término general, es decir, a sub n será el primer término más la diferencia por n menos 1. Pues vamos a ello. Esto será igual a ¿qué? Al a sub 1, que lo tendré almacenado en esta celda, en la B2, más la diferencia que la tengo en la B3 y multiplico por paréntesis el número de términos que lo tendré almacenado aquí en la B4, pero le tengo que restar 1. Y esa es la fórmula de mi término general en una progresión aritmética. Lógicamente, no tengo ningún dato, me queda 0. ¿Cuál es la fórmula de la suma de una progresión aritmética? Para incluirla en la fórmula, pues aquí la tengo. La suma es el a sub 1 más el a sub n, es decir, el término que yo tenga, por el número de términos dividido entre 2. Es decir, esto es igual a ¿qué? Paréntesis. El primer término lo tengo almacenado en B2 más A sub n justo lo tengo en esta celda, es el dato que yo he calculado, por el número de términos. El número de términos es, aquí lo tengo, B4, ¿vale? Y ahora todo esto lo divido entre 2. Yo aquí, ¿vale? Como al final este 2 divide a todo, aquí son todo productos y hay paréntesis, no tengo ningún problema. Yo aquí os diría, para evitar problemas, a todo el numerador le pongo un paréntesis y así no tengo ningún problema con la fórmula. De la otra manera, en este caso tampoco. Si tuviera que añadir algún elemento más, pues lo tendría. Bueno, pues ya tengo mi calculadora para progresiones aritméticas. Daros cuenta que si, imaginaros, el primer término es 1, la diferencia es 1 y el número de términos es, por ejemplo, 5, ¿vale? Lógicamente, el término enésimo es el 5, es la progresión de los números naturales, 1, 2, 3, 4 y 5, y si lógicamente sumo los 5 primeros términos, ¿vale? El valor es 15, ¿vale? Con lo cual, la fórmula funciona. Bueno, pues esta es la primera calculadora que vamos a hacer. Ya tendríamos terminado. Bueno, y como veis, en esta segunda calculadora que me piden, pues lo que me dan es lo mismo, lo único que me pueden dar, como en algún ejercicio, me pueden dar en lugar del primer término, me pueden dar el término 7, el término 6, y a partir de ahí tengo que construir todos los elementos. Bueno, pues vamos a hacer esta calculadora también, y así podremos también comprobar algunos de los ejercicios que hemos hecho. En este caso, vuelvo a lo mismo, tengo la progresión aritmética, vamos a poner aquí otra vez el título. Ojo, en este caso lo que tengo que tener es una celda para introducir el dato que me dan, si es el dato 3, es el término 4, el término 5, el término 6, ¿vale? En este caso, esa n es lo que significa. Imaginaros, sabiendo que el término 8, pues aquí la n valdrá 8. ¿Qué más me dan? El valor de a sub n. Aquí, bueno, pues podemos también recordar, si podéis bien, si no lo podéis dejar así tal cual, a sub n, ¿vale? No hay ningún problema. Lo ponemos como subíndice, que a mí me gusta más, pero bueno, no hay ningún problema. ¿Y qué más tengo? Tengo la diferencia, me la tienen que dar. Es así que sí o sí me la tienen que dar. ¿Vale? Bueno, pues con todos estos valores, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Calcular el primer término. Una vez que tenga el primer término, todo lo demás es exactamente igual que en la fórmula anterior. ¿De acuerdo? Bueno, aquí me dan dos
dos columnas, esta que es las de datos, esta que es la que datos que calculo, ¿vale? Pues vamos a ello. En este caso, recordar, primer término, 1, con el subíndice, perfecto. ¿Qué más tengo por aquí? Y ahora a partir de aquí tengo número de términos, término a sub n y suma. Es decir, número de términos, es decir, la n, ¿vale? Término a sub n, ¿vale? Y la suma. Ojo, término a sub n, porque a lo mejor me están pidiendo otro término que no es el que me están dando a mí, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a, como siempre, formato de celda, subíndice, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ir poniendo colorcillos. Este azul clarito que habíamos puesto aquí, podemos copiar el formato, ¿vale? Es ahí. El primer término es un valor que yo calculo, ¿de acuerdo? Con lo cual voy a copiar el mismo formato que tengo aquí. Ojo, ahora el número de términos vuelve a ser un dato que yo incluyo. Y ahora sí, el término enésimo y la suma. Perfecto, ¿vale? Pues ya lo tengo. Si os fijáis, el A sub n no se me queda en blanco, pero si vuelvo a darle a blanco y a negrita, me queda perfecto, ¿vale? A ver. Ahora, ya lo tengo. Bueno, pues pensar que ahora aquí tengo que darle formato, es decir, tengo que poner bordes a dos columnas. Aquí no voy a rellenar nada, lo voy a poner en gris para que se vea que aquí no tengo que hacer nada, ¿vale? Aquí el gris vendrá aquí porque este es un dato que voy a calcular y que voy a poner aquí. Aquí sí que es verdad que tengo que poner otra vez el dato y aquí voy a ponerlo en gris otra vez. Perfecto. Bueno, pues si lo tengo así, ¿vale? De esta manera, vamos a ir calculando los diferentes elementos. El primer término. Bueno, pues el primer término me viene dado por esta expresión que tengo aquí, ¿vale? El primer término será igual ¿a qué valor? Bueno, pues al valor de A sub n, ¿vale? Más la diferencia que hay entre la n y la m, ¿vale? Con lo cual, en este caso, tengo que hacer la diferencia entre qué valor y qué valor. Bueno, pues en este caso, entre, como paréntesis, entre 1 menos el número de términos que hay aquí, ¿vale? Y lo tengo que multiplicar por quién? Por la diferencia, y aquí ya tendré el valor correspondiente. Bueno, pues aquí tengo ya la fórmula para calcular el primer término de una progresión aritmética si me dan el término que yo quiera. Vamos a usar, por ejemplo, la misma progresión que antes, la progresión de los números naturales para ver si funciona. Imaginaros que tengo el término 6. Bueno, el valor de A sub n, si es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, si estoy en el término 6, pues vale 6, ¿vale? La diferencia es 1, es decir, voy sumando de 1 en 1. ¿Cuánto valdría el primer término? Ahí lo tengo, 1, perfecto, ¿vale? Con lo cual la fórmula funciona perfectamente, ¿vale? Claro, ahora aquí lo único que tengo que hacer es replicar las dos fórmulas que tenía aquí. Estas dos fórmulas, una vez que ya tengo yo el primer término, que lo tengo aquí, ya no tengo ningún problema. Ya puedo volver al ejemplo anterior. Ya tengo la calculadora total. Bueno, pues en este caso, el término n, ¿quién será? El a sub 1, este valor de aquí, más la diferencia por n, que lo tengo aquí, menos 1. Con lo cual, en este caso, si este es el primer término y digo quiero 6 términos, la diferencia sigue siendo la misma, vale 6. Vuelvo a llegar al mismo sitio. Y la suma, lógicamente, vamos a usar lo de antes, este doble paréntesis, el primer término más el término enésimo por el número de términos, cierro paréntesis, lo divido entre 2, y aquí tengo, resulta que la suma de los 6 primeros términos naturales vale 21. Si los 5 primeros eran 15 y le meto el 6, pues vale 20. Bueno, pues aquí digamos que tenemos el primer, voy a hacerlo un poquito más pequeñito para que se vean las dos. Aquí tenemos
las dos primeras calculadoras que corresponderían con la parte de progresiones aritméticas, así de sencillo. ¿Vale? Hoja que podéis usar para comprobar los resultados de muchos de los ejercicios, de la mayoría de los ejercicios que hemos hecho de manera manual. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora a la parte de progresiones geométricas. Bueno, pues ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de introducir las fórmulas para las progresiones aritméticas, tenemos que introducir las fórmulas para las progresiones geométricas. Vamos a hacerlo como antes, pasito a pasito y viendo cada una de las fórmulas de una manera muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer, igual que antes, vamos a hacer dos calculadoras. La primera es muy sencillita, es decir, el primer término, la razón, el número de términos y vamos a calcular el término general y la suma de los n primeros términos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Igual que antes, vamos a ampliar un poquito esto y voy a hacer esto un poco más grande para que lo veáis perfecto. Progresiones geométricas. Entonces, yo lo primero que tengo que tener aquí, lo primero que me dicen es que ponga el primer término. Pues bueno, primer término a sub 1 igual. Como veis, vamos a hacer lo mismo de antes. Si puedo, no os agobiéis, si no podéis hacer esto, ¿vale? Esto no baja puntos. La razón y luego el número de términos. Es decir, la n. Bueno, pues ya lo tengo aquí. Ahora, ¿qué tendré que escribir? Igual que antes, el término a sub n y la suma, ¿vale? En este caso, lo podemos poner dentro de la misma columna porque al final el término a sub n y la suma. Vamos a poner en este caso, pues S sub n. Como antes, vamos a poner subíndices. Muy bien. Vamos a empezar a dar formato, ¿vale? A las celdas, lo primero que vamos a poner son bordes. Igual que antes. Y en este caso, bueno, pues vamos a cambiar el color y en este caso vamos a poner, por ejemplo, por ejemplo, este, así, más pálido, este, así que se vea. Y este le vamos a poner en el mismo tono, pero súper oscuro. Y las letras en blanco. Y así se resalta bien qué es lo que estamos, cuáles son los datos iniciales y cuáles son los que estamos calculando. Bueno, pues una progresión geométrica, recuerdo que es el primer término por la razón elevado a n menos 1. El primer término, en este caso es este, por la razón elevado. Y ahora aquí para elevar hay muchas teclas, ¿vale? De hecho, en el libro, si lo veis, os pone que uséis la función potencia, ¿vale? El tema de funciones, sobre todo, lo vamos a ver cuando veamos la parte de estadística, ¿vale? Pero bueno, si alguno quiere introducirse en ese mundo, tendría que venir aquí a fórmulas y dentro de fórmulas insertar función y buscar la función potencia. Pero en Excel, exactamente igual que, por ejemplo, en muchas de vuestras calculadoras, podemos usar el siguiente símbolo, que es ese de ahí. Ahí estoy elevando al cuadrado, ahora veremos a qué tengo que elevar. Me pasa este símbolo exactamente igual que, por ejemplo, que con la tilde. Hasta que no doy el siguiente carácter, no me va a aparecer. Es decir, en la mayoría de los teclados tendría que dar a mayúscula y en la tecla de la tilde no, en la superior, estaría ese triangulillo. Pero hasta que no dé la siguiente tecla, en este caso el paréntesis, no me va a aparecer el símbolo de potencia. ¿Vale? Puede ser ese, puede ser el doble asterisco, también en muchas hojas de cálculo funciona el doble asterisco para el exponente. En mi caso vamos a poner este. Si alguno quiere poner potencia como pone en el libro, no hay ningún problema. En este caso tengo que elevar a n-1. El número de términos lo tengo aquí, pero le tengo que quitar 1. Pues aquí lo tengo, ¿vale? Ya lo tengo, pero claro, me está diciendo que tengo que elevar algo que no funciona. Bueno, vamos a buscar algún ejemplo para que veáis que, claro, a mí me está diciendo que no puede hacer los cálculos. Imaginaos que tengo el primer término que vale 1, la razón vale 2 y quiero calcular el término 3. Si el primer término es 1, la razón es 2 y tengo que calcular el término 3, tengo que multiplicar dos veces la razón, es decir, 2, 1 por 2, 2 por 2, 4. Con lo cual, ahora ya sí funciona perfectamente. Recuerdo exactamente igual que en el caso de las progresiones aritméticas,
En las geométricas me pasa lo mismo. Este dato de aquí es un número natural, con lo cual en formato de celdas me tengo que ir a formato de número con 0 decimales. Perfecto, ya lo tengo aquí. En este caso, tanto para el primer término como para la razón, aquí sí que puedo tener decimales. Bueno, pues voy a dejar un número con 2 decimales, por ejemplo. ¿Vale? No hay ningún problema. El término enésimo sigue siendo 4. Desde luego que el valor podría ser cualquier número. De momento vamos a dejarlo de forma general. Y la suma, ¿vale? Recuerdo que la fórmula para la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica me viene dada por el término enésimo por la razón menos el primero partido por la razón menos 1. Vamos a ir poco a poco introduciendo esta fórmula. Recuerdo que tengo una fracción, con lo cual voy a poner paréntesis tanto en el numerador como en el denominador para no tener ningún problema. Voy a abrir paréntesis y aquí me dicen el término enésimo por la razón. El término enésimo recuerdo que lo tengo aquí, por la razón, que lo tengo aquí en la B3. Cierro paréntesis. No, perdón, cierro paréntesis no, porque todavía no he hecho nada. Le tengo que restar el primer término, A sub 1, lo tengo en la celda B2. ¿De acuerdo? Y ahora sí, cierro paréntesis. Dividido entre, abro paréntesis, me voy otra vez a la fórmula y tengo la razón menos 1, la razón la tengo en la celda B3 menos 1 y cierro paréntesis. Bueno, pues aquí ya tengo la suma de en este caso, de los 3 primeros términos de la progresión 1, 2, 4, que evidentemente pues me da 7. Bueno, pues con esto ya tendría esta calculadora sencilla para calcular cualquier término enésimo y la suma de los n primeros términos de cualquier progresión geométrica y con la que podéis comprobar algunos de los resultados que hemos dado en los ejercicios. Ahora, como en el ejercicio anterior, vamos a hacer una un poquito más sofisticada. En este caso me van a dar otro término, con lo cual tendré que hacer como antes, calcular el primer término y a partir de ahí será igual que ahora. Vamos a verlo. Bueno, pues en este caso me van a dar el valor n, ¿vale? Es decir, el término, el que sea, me van a dar el valor de ese término, el que sea, me van a dar la razón y voy a calcular el primer término y luego la parte final de esa calculadora va a ser exactamente igual. Dado otro término, voy a calcular el término y voy a hacer la suma. Bueno, pues vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Sí que os digo que hay una rata en el libro, en algunos, sobre todo en las ediciones antiguas, hay una rata en esta forma. Con lo cual, tener cuidado si las vais a usar. Vamos a ir haciéndolo poco a poco, exactamente igual que antes. Vamos a poner aquí progresiones geométricas, ¿vale? Aquí lo primero que me dan es el AN, ¿vale? Pues muy bien. Me van a dar lo segundo, el valor de A sub n, es decir, me dan el término 7 y me dan el valor del término 7. Y lógicamente me tienen que dar la razón, porque si no me dan la razón, no me dan absolutamente. ¿Vale? Y como siempre, podemos poner esto como subíndice sin ningún problema. Ya lo tengo, ¿vale? Con lo cual, en este caso, vamos a darle bordes. Muy bien. Ya tengo bordes. Recuerdo que en esta parte de aquí no vamos a escribir. Bueno, pues si no vamos a escribir, lo pongo ya en gris, ¿vale? Para que se note que ahí no voy a escribir. Voy a escribir solamente las celdas que están en blanco, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que yo voy a calcular? Voy a calcular el primer término. Pues voy a poner el primer término. Es decir, con esos datos que me dan, voy a calcular el primer término de la progresión geométrica. Ese primer término, esto va a estar en gris y vamos a poner exactamente igual, formato de celda, le vamos a dar los bordes para que poco a poco vayamos construyendo. Y vamos a darle el mismo color que antes, ¿de acuerdo? Este colorcito claro para los datos que yo tengo que dar, el oscuro para los que yo calculo. Como veis, el sub 1 y el igual no me lo deja en blanco, sin embargo, si le doy a blanco, pues ya me lo pone todo en blanco y se ve perfectamente. Bueno, pues ese primer término de una progresión geométrica, cuando me dan el valor que sea, pues lo calcularemos de la siguiente manera. Vamos al libro, veis, aquí es donde tengo el error, ¿vale? Para calcular esto. Vamos a ver cómo lo tendría que hacer. Tendría que calcular esta de aquí, donde esta n lo que vale es 1, ¿vale? Con lo cual, en este caso, tengo que calcular el término enésimo, el que me están dando, que será este,
¿vale? Por la razón, que la tengo aquí, elevado, ¿a qué valor? A 1 menos el número de términos que me dan. Vamos a comprobarlo con el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, el término 3 valía 4, ¿vale? Y la razón era 2. Efectivamente, el primer término vale 1. Perfecto. Como veis, en algún momento aparece el dip 0, ¿vale? Eso quiere decir que estamos en alguna operación que no funciona bien en matemáticas y pone ahí un error. En cuanto vamos metiendo los datos, ya no hay ningún problema. Bueno, pues tengo el primer término. Ahora, si copio de aquí para abajo, aquí, una vez que tengo el primer término, ya en esta progresión geométrica puedo dar cualquier cosa. Pues venga, vamos a calcularlo. Vamos a copiar esto que tengo aquí, estos literales. Lo mismo, aquí voy a introducir dato, ¿vale? Con lo cual, aquí viene en gris. Aquí no voy a introducir dato porque voy a calcular. Ay, perdón. El gris vendría exactamente aquí. Muy bien, vamos a darle formato a la celda, es decir, dándole bordes. Y una vez que estoy aquí, pues estoy exactamente igual que antes. Tengo ya el número de términos, ¿vale? Que quiero calcular, el término enésimo que le tengo aquí y tengo la suma, ¿vale? Perfecto, pues vamos a calcularlo. Desde luego, que el término de vamos a usar los mismos datos que tengo aquí arriba, ¿vale? Porque así, en principio, me tiene que dar exactamente lo mismo y así compruebo que las fórmulas están bien tanto en un sitio como en otro. En este caso, el número de términos que va a poner es 3, ¿vale? Y el término enésimo, ¿qué será? El término enésimo será igual a el primer término por la razón, que la razón la tengo aquí guardada, elevado a n-1. N es, en este caso, es 3 menos 1. ¿Vale? Por lo cual, en este caso me queda 4. El término enésimo, vamos fenomenal, porque me queda exactamente igual. Vamos a la suma. Recuerdo que la suma, si no os acordáis, la tenemos aquí. La suma será el término enésimo por la razón menos el primer término y partido por la razón menos 1. Es decir, el valor del término enésimo, en este caso C14, por la razón, que en este caso es B11, menos el primer término, que lo tengo aquí en C12, cierro paréntesis, se me ha olvidado abrirlo, lo voy a abrir, recuerdo que esto es una división, ¿vale? Con varios valores arriba de sumas y restas y abajo exactamente igual para no cometer un error en la fórmula. Paréntesis al numerador, paréntesis al denominador y así no tenemos ningún problema. Dividido por paréntesis, recuerdo ahora es la razón menos 1. Bueno, pues la razón la tengo guardada en la celda B11 menos 1, que esto va así, y me queda 7, efectivamente. Me tiene que quedar exactamente lo mismo que bueno, voy a hacerlo un pelín más pequeño para que veáis las dos calculadoras que tenemos y en este caso pues nos pasa lo mismo. Tengo dos calculadoras, una más sencillita simplemente por si me dan el primer término y la razón y en otra me pueden dar el término que quieran porque yo voy a ser capaz de calcular el primer término, como tengo la razón, a partir de ahí voy a poder volver a calcular todo exactamente. Bueno, pues esta calculadora así de sencillita, ¿vale? Es la que voy a pedir que me repliquéis y como en ocasiones anteriores os voy a pedir que me lo subáis dentro de la tarea. ¿De acuerdo? Bueno, pues ánimo y cualquier duda me comentáis. Hasta luego, chicos y chicas.